Vaya al libro de los Hechos, capítulo 24. Libro de los Hechos, capítulo 24. Y vamos a leer el verso 25 y luego vamos a ir desarrollando el mensaje del día de hoy. Hechos 24, verso 25. Puestos en pie y me acompañan con sus vistas. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Oremos. Señor, Padre nuestro y Señor nuestro, Señor, en esta tarde queremos pedirte que bendigas tu palabra, que bendigas a los corazones que van a escuchar tu palabra y que me ayudes, Señor, a poder compartirla con claridad, con profundidad y en dependencia de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice este momento. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. El título del mensaje: Pablo ante el gobernador Félix. Hermanos, para tener un poquito de contexto de lo que hemos estado viendo hasta ahora, en el capítulo 23 hablamos sobre el tribuno Claudio Lisias. Claudio Lisias es utilizado por el Señor ¿para qué? Para proteger a su siervo, para proteger a su hijo. Este hombre pagano es utilizado para proteger a su hijo. Primero, de ser asesinado, de un complot, de la turba que estaba enfurecida con Pablo. ¿Y cuál era el pecado imperdonable de Pablo? Predicar a Cristo y a este crucificado. Ese era su pecado del apóstol Pablo durante toda su vida, desde que tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo. Fue una marca indeleble y drástica que marcó la vida de este hombre, y por supuesto marca la vida de cada hombre y de cada mujer cuando tiene un encuentro personal con el Señor Jesús. Muy bien, la primera parte que vamos a ver es la acusación que tuvo de parte de un cierto orador, Tértulo. Vamos a ver todo el capítulo 24 y vamos a ir caminando por estos versículos para ir desarrollando el mensaje del día de hoy. Repito, el mensaje se llama Pablo ante el gobernador Félix durante todo este capítulo 24. Leemos el primer versículo. En los primeros versículos dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, muchas cosas son bien gobernadas por tu pueblo, por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Esta primera parte, acusación de este orador Tértulo. Tértulo fue contratado por los judíos que componían el Sanedrín, y los ancianos de ese entonces contrataron a su abogado Tértulo para que acusara al apóstol Pablo. Ellos se venían de Jerusalén y se fueron hasta Cesarea, como una jauría en busca de su presa, a destruirlos sí o sí. Recuerdan que en el capítulo 23 vimos cómo 40 de ellos hicieron un compromiso de que no comerían y no beberían hasta que dieran muerte al apóstol Pablo. Esas mismas personas, lo más probable es que tomaron la decisión de seguirlo hasta Cesarea, donde el tribuno Claudio Lisias lo enviaría al gobernador Félix. Ahí está nuevamente Pablo ante el gobernador Félix, y ahora con este orador Tértulo. Este hombre hace lo que se llama tradicionalmente un discurso de buscar la buena voluntad del juez, que consiste nada más en
poder hacer una introducción o un discurso halagador para que este juez lo escuchara y tuviera buena fe para con él, ¿no? Él le dice ahí abiertamente que debido a él gozan de gran paz por su buen gobierno, a su prudencia, a su excelentísima persona, y que no quería quitarle más el tiempo, por lo tanto iban a ser breves. Y de ahí pasa y presenta su acusación. ¿De qué se le acusa al apóstol Pablo? Tértulo pasa a enumerar 3 cargos del apóstol. Primero le dice que él era una plaga y un perturbador, un promotor de disensiones. Y recordemos que muchos de nosotros o muchos de los cristianos actualmente no quieren causar ningún tipo de conflictos en su entorno, sea familiar, social o laboral. Están los famosos cristianos agentes secretos que quieren pasar de incógnito lo más que pueden, porque no quieren ser una molestia, no quieren ser una plaga para los demás. Recuerdo mucho que un compañero del seminario, él era de Cajamarca, y cada vez que iba a Cajamarca, él comentaba que se paraba del bus y comenzaba a predicar de Cristo. En ese entonces, ahora él ya está casado, está por Italia y no está ejerciendo ningún tipo de ministerio. Económicamente está muy bien, pero en cuanto a su ministerio, se podría decir que está en stand-by. El hombre busca realizar sus proyectos a su manera. Como lo comentaba también por la mañana nuestro hermano, normalmente los hombres dicen, de lunes a sábado voy a trabajar, domingo separo para el Señor. Pero se dan cuenta en términos de negocio que los días domingos son donde hay más productividad, más movimiento, más dinero. ¿Verdad? El bendito dinero. ¿A quién no le gusta el dinero? A todos les gusta el dinero. Y como esos días, especialmente por las mañanas, hay más flujo de dinero, pues deciden sacrificar el tiempo del Señor para obtener su ganancia. Hasta cierto punto ello es entendible en términos humanos, pero en las matemáticas de Dios es diferente. Dios trabaja de manera muy distinta. Dios puede darte el día lunes o el día martes mucho más. Hermanos, si eso es cierto, Dios puede darte en un solo día lo que no te ha dado en un mes. Pero tú trabajas a tu criterio. Dios no trabaja a nuestro criterio. Sus matemáticas son diferentes a nuestras matemáticas. Amén. Y vamos. Así como Pablo nos señale y nos diga, este es una plaga, este es un perturbador, en su concepto de ellos. ¿Pero por qué? Porque tú siempre hablas de Cristo, siempre hablas de la esperanza que se encuentra en Él, siempre hablas de la fe, de que en Él, cuando uno descansa en Él, las cosas son distintas, que Él trabaja de manera y en tiempos diferentes. Ahí viene la plaga del cristiano, porque siempre habla de su Cristo y de su Salvador. Y todo le parece mal. Porque para ellos lo malo es bueno y para nosotros, como siempre, por lo que dice la Biblia, lo malo siempre es malo y lo bueno siempre es bueno, los tiempos, cuales sean los tiempos. Y acá está acusándolo este señor orador, tipo de abogado, al apóstol.
esta es una plaga y un perturbador. Pues si eso es necesario que nos califiquen así por predicar de Cristo allá el crucificado y sus verdades de su palabra, que así sea. Amén. Segundo, lo acusan de Pablo de ser cabecilla de la secta de los nazarenos. Él es cabecilla. Pablo pasaría a presentar su defensa después. Dice, no. Él es cabecilla, le acusa a Tértulo, y profanador del templo. Pero miren, primero dice, él es cabecilla. Pablo dice, yo no soy ningún cabecilla, yo soy un seguidor del Nazareno. Pero en primer lugar, no es una secta. Los del Nazareno son los seguidores de Jesucristo, que se la calificaba de los del camino, pero no es una secta. Y yo no soy su cabecilla, dijo Pablo. ¿Por qué no es una secta? Pablo presenta su defensa y dice por 4 razones. Porque nosotros creemos en el mismo Dios, en los dioses de nuestros padres. Guardamos también la ley y los profetas, igual que ustedes, las mismas creencias. Tenemos la misma esperanza, la resurrección de los justos e injustos, de los muertos. Y segundo, buscamos tener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Pablo presenta su defensa ante ello. Entonces, primero, no soy cabecilla. Segundo, no, los nazarenos no es una secta. Ahora recuerden qué hace una secta o en qué se diferencia una secta de un grupo religioso correcto o del cristianismo. Cuando se rompen las bases fundamentales desde las doctrinas del cristianismo que deja la Biblia. Cristo es el único Salvador. Y como vimos, la Trinidad, tenemos un Dios trino. Hay un montón de sectas y hay que decirlos por su nombre. Y Pablo dice, no, el cristianismo no es una secta. No es una secta. Y cuando Tértulo termina de presentar su acusación ante Pablo, él también tuerce la realidad de las cosas para su conveniencia. En los versículos 7 y 9 vemos esa realidad. Pero interviniendo el tribuno Lisias, dice, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que se le acusan. Miren, acá está este orador Tértulo cambiando la realidad de las cosas. Porque ¿qué pasó en realidad? Vaya ahí nada más al pasaje, al capítulo anterior y recordemos lo que pasó en realidad. Según este orador, los que actuaron con una violencia salvaje fue el tribuno Claudio Lisias y no ellos. Pero vamos a ver la realidad para recordar qué pasó realmente en ese momento. Retroceda al capítulo anterior, capítulo 23, y ubíquese en el verso 30 hasta el 32. Miren lo que dice el verso 30. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido, perdón, 23, un momento. En el capítulo 21, hermanos, en el capítulo 21 de Hechos, y ahí se ubica en el verso 30. Era capítulo 21. En el verso 30 dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Eso fue lo que realmente pasó. Dice que estos judíos de Asia fueron a Pablo, lo arrastraron, dice, fuera del templo, y de ahí nada más querían hacer justicia por sus manos. El tribuno tuvo que intervenir para que no lo matasen al apóstol.
Miren, dice acá claramente, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Imagínense esa escena, estos judíos arrastraron literalmente al apóstol, cerraron las puertas del templo y ahí nada más querían hacer justicia. Eso fue lo que pasó, pero según, ya viendo el capítulo 24, este orador dice que ellos no fueron, ellos son inocentes. El que es culpable siempre dice que es inocente. Entonces, hasta torció radicalmente la verdad de los hechos. Y dice, tú mismo te darás cuenta. ¿Y qué hacían el resto de judíos? En el verso 9 del capítulo 24 dice, y todos ellos confirmaban diciendo que así es correcto lo que dice. Es correcto. En otras palabras, la oscuridad siempre busca oscuridad y la luz siempre busca la luz. Es decir, el ladrón siempre busca otros ladrones. El mujeriego siempre busca otro tipo de su clase. El avaro siempre busca otros avaros. La oscuridad siempre busca la oscuridad. Y la luz. Un hombre honesto va a buscar también otros hombres honestos. Un hombre que busca la fidelidad dentro de su matrimonio va a buscar a otras personas fieles. Un hombre que no es avaro va a buscar también personas que aprendan a vivir de manera correcta en cuanto a sus finanzas. Porque ¿qué comunión tiene un avaro con una persona honesta? O un mujeriego con una persona fiel. ¿Qué comunión tiene? Como lo dice en términos bíblicos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordancia hay con Cristo y con Belial? No puede ser ambas cosas. O eres oscuridad o eres tinieblas. Y acá están los judíos confirmando, hablando este orador, torciendo la verdad, hablando en tinieblas. ¿Y qué hacía el resto? Es correcto lo que dice. Así es. Así es. Por eso se dice que la maldad avanza cuando los justos guardan silencio. Guardan silencio muchas veces. Muy bien, ahora sí Pablo pasaría a presentar su defensa. Simplemente Pablo dice, yo no soy una plaga, al contrario, yo busco la paz, versos del 10 al 13. Él fue al templo a adorar y no a perturbar o pisar disturbios. Ahora él dice, mira, las personas que me acusan, esas mismas personas que fueron los judíos de Asia, ellos mismos deben estar acá para presentar su acusación. O ustedes mismos, ya le dice Pablo, que me están acusando en estos momentos. Recuerden, Pablo está parado ante el gobernador Félix y esta reunión de ancianos judíos con su orador ahí, con su paladín, acusando al apóstol Pablo. Dice, muy bien, los que realmente me acusaron fueron los judíos de Asia. Me arrestaron, me sacaron fuera del templo, querían lincharme, intervino en tribunal Licias, me rescató y me mandó hasta ustedes. Ahora ellos no están acá. Vamos a dejar eso a un lado, pero ¿y ustedes? Ustedes estuvieron cuando yo compadecí, dice Pablo en el concilio. ¿Yo hablé algo en contra de la ley de los profetas? Si es así, acúsenme ahora. No tienen pruebas, le dice Pablo. Y así, hermanos, llegamos a la parte final de este capítulo que componen los versículos del 22 hasta el 27, donde vemos a este personaje que es el gobernador Félix, que escucha el evangelio, escucha el mensaje Félix, pero al escuchar el mensaje se espanta, él entra en terror, entra en pánico y huye, detiene a Pablo y huye. Pero ¿qué sería lo que Pablo estaría hablando para que este hombre entrara en pánico? ¿Por qué se asustó este hombre? Vamos a ver ese tema ahora en esta tercera y última parte de este mensaje.
Miren lo que dice el verso 22 al 23. Dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. 23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no se impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Es decir, había una costumbre en ese entonces, en cuanto a los ciudadanos romanos, de otorgarle lo que se llama una custodia libre. Y Pablo gozó de este privilegio. Pablo estaba encerrado, sí, pero podía recibir visitas sin ningún problema. Eso era una custodia libre y se le otorgó a él por ser ciudadano romano. Ahora sí pasa Pablo, va puesto ahí en la prisión con esas libertades, con esos privilegios por su condición romana. ¿Qué hace el gobernador Félix? Los versos siguientes nos dan la respuesta. 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. De la fe en Jesucristo, y el versículo que hemos leído. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Mire, Pablo pasa a exponer el evangelio basado en la fe en Jesucristo. Pero antes de eso, hermanos, ¿quién era Drusila? Su mujer judía. Era nada menos que la hermana de Berenice y del rey Agripa, que está en el capítulo que sigue. Cuando Pablo compadece ante el rey Agripa y su esposa Berenice. Ella era hermana de Berenice y del rey Agripa. Berenice y el rey Agripa eran hermanos, estaban en una relación incestuosa. Y su hermanita, la menor, era Drusila, que era esposa del gobernador Félix. ¿Se da cuenta la línea que siempre siguen las personas? La oscuridad siempre llama a la oscuridad y la luz llama a la luz. Era un todo contra todos. No había principios, no había ética, no había nada. Por eso cuando Pablo va y le presenta, lo más probable es que esta mujer, Drusila, por su trasfondo judío, quería escuchar al apóstol Pablo. Ella había oído rumores del apóstol Pablo y quería escucharlo hablar. Pero al momento que Pablo comienza a disertar, comienza a hablar sobre la fe en Jesucristo, sobre el cristianismo, menciona estos 3 puntos. Primero, la justicia divina. Y ahora él sabía en qué estaban viviendo, en qué condiciones estaban tanto moralmente, espiritualmente, en qué condiciones se habían unido. Ahora Pablo le habla de la justicia divina, le dice: hay un juez, hay una justicia que vas a tener que enfrentar. Imagínense la condición de ella. Según los historiadores, dicen que Drusila era de un aspecto muy hermoso y aproximadamente tenía 20 años. Pero ella era la tercera esposa de este gobernador Félix, y este gobernador lo había arrebatado de su esposo y él había cedido. Y si a una persona que vive este tipo de inmoralidad en su vida, tú le vienes a hablar de un juicio divino, ¿no es natural que se espante? Esa es la doctrina de la justificación, hermanos. Pablo les explicó la justicia, que está hablando de la justicia divina, y todo hombre naturalmente no puede presentarse justificado delante de Dios, porque sus obras son malas. Por eso vino Cristo y nos regaló su justicia a través de su sacrificio, y en su justicia nosotros nos presentamos delante de Dios justificados.
Ese es el primer punto. Bueno, imagínense, ahí está el gobernador feliz con su esposa Drusila escuchando al apóstol Pablo. ¿Y ellos qué pensarían que iban a escuchar? Pues Pablo empieza primero la justicia divina. Mira, hay una justicia divina. ¿Cómo estarían sus mentes y sus corazones, su conciencia? Luego pasa Pablo a hablar sobre el dominio propio. Primer punto, dominio propio. Dominio propio es adquirir el poder para vencer nuestras tentaciones. Y como ya hemos visto varias veces, quien capacita al cristiano para vivir la vida cristiana es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo te da la capacidad para mantener bajo control esa vieja naturaleza. ¿Me escuchó? Solo el Espíritu Santo capacita al cristiano para mantener bajo control su vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza a veces se levanta como gigante, ¿verdad? Le da solamente un poquito nada más de atención, sale el viejo hombre, sale la vieja mujer. Y eso caracteriza el dominio propio. El dominio propio es mantener bajo control a la vieja naturaleza, al viejo hombre. Quédate quieto. Tú quieres esto, pero mi Señor quiere otra cosa. Tú quieres seguir haciendo las cosas como a ti te parece, pero Dios quiere que crezcas y madures. Eres una persona impaciente, le pides al Señor que te dé paciencia, el Señor te va a conceder ello, pero lo va a hacer a través de circunstancias o personas que te saquen de tus casillas y te hagan perder la paciencia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y parece de manera increíble que aquella persona se esfuerza por provocarte y sacarte de ese control que tú deberías estar, de ese dominio propio. Suele pasar. ¿O no les pasa a ustedes? Y así, hermanos, Pablo habló sobre el dominio propio. Repito, es la capacidad que Dios nos da a través del Espíritu Santo para mantener bajo control a la vieja naturaleza que todos tenemos en nosotros, en nosotros. Hasta ese punto llega el apóstol. Ahora sí pasa al tercer punto y con eso, pues ahí están los esposos moralmente correctos, hablando de manera sarcástica. Y le dice, y habrá un juicio final. Un juicio final habrá, gobernador Félix. Lo más probable es que Drusila también sabía de eso. Pero como muchos saben, pero creen que por no prestarle atención, eso va a desaparecer o va a cambiar. No. Y le habla sobre el juicio venidero. Y en Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muere una sola vez. Después de esto, el juicio final. En Mateo 12:35 al 37 dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por esas mismas palabras serás condenado. Imagínense. Pablo hablando ahí al gobernador Félix dice, todo lo que has hablado, gobernador, al final en el día del juicio vas a dar cuentas. Sea bueno o malo por tus palabras, o bien te salvarás, o bien serás justificado, o bien serás condenado. De toda palabra ociosa, hermanos, daremos cuenta. De todo acto que nosotros hagamos como cristianos. Y también como no cristianos, pero mucho más como cristianos, porque nosotros conocemos la verdad. Usted conoce la verdad. Muchos conocen la verdad. ¿Lo practican? Fácil es hablar, mayor predicar,
Lo difícil es practicar. Y eso está llena, plagada las iglesias ahora, y mucho más. Y esa iglesia que les comenté, donde el predicador sale y dice, donde se olvida la ley de Dios, el evangelio se eclipsa, mencionando una frase de R.C. Sproul, que es correcto, ese mismo predicador, pastor de esa iglesia, permite que se realicen tipos de prácticas con música secular, sin ningún problema. Nuevamente, fácil es hablar, mayor predicar, lo difícil es practicar. Hermanos, de todo daremos cuentas. De todo, hermanos, daremos cuentas. ¿No le gustaría dar buenas cuentas? Cuando usted, el Señor, les llame y les diga, bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Ven, entra al gozo de tu Señor, pasa. Qué lindo. Pero quizás venga el maestro y le encuentre a usted. Y usted diga, ay, que Señor, yo sabía que eres un hombre malo, que recoge donde no siembra. Por eso cogí lo que me diste, este talento que me diste, y lo escondí debajo de la tierra, ahí bien seguro, para que no le pasara nada. Y aquí está tu talento, Señor. Y el maestro le dirá, si según tu concepto yo soy un hombre malo, ¿por qué no siquiera cogiste ese denario, lo pusiste en el banco para que ganara intereses, que cuando yo venga por lo menos recoja los intereses? ¿Y qué le responde el Señor? Siervo malo y negligente. ¡Negligente! Ándate afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Qué palabras que deberían nos llevar al cristiano a reflexionar y a tener en cuenta las prácticas que haga en su vida privada, en su vida familiar. Un esposo a su esposa, tú tienes que tratarla con amor a tu esposa, como Cristo trata a su esposa, con delicadeza, con ternura, negándote a ti mismo. Tú tienes que reflejar a Cristo. No debes ser tosco con ella. Pero algo que también debe recordar las damas es que ellas también son llamadas a reflejar a Cristo. También no solo el varón es llamado a reflejar a Cristo, sino también la dama debe reflejar a Cristo. Hombre y mujer, buscar asemejarse a su Salvador. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas, darás cuenta. Amén. Y así, hermanos, aplíquelo a toda su vida. Como mamá, como hijo, como cristiano, como oveja hacia tu pastor, como pastor hacia su rebaño. ¿Cómo trato yo como pastor a mi rebaño? ¿Con opresión? ¿Con descuido? Yo daré cuentas por cada uno de ustedes. Y yo no deseo escuchar esas palabras del Señor. Deseo escuchar, bien, buen siervo, en lo poquito que te di, fuiste fiel. Pasa. Ven. Y no quedarme afuera como las 5 vírgenes insensatas. Hermanos, quiero terminar con lo que Jonathan Edwards llamó cristianos de espíritu somnoliento. Interesante como estos puritanos teólogos solían identificar la mente, el corazón y la vida de los hombres. No ha cambiado el hombre.
cristianos de espíritu somnoliento. Son aquellos cristianos que cumplen toda su faceta de religiosidad. Van los domingos a la iglesia, leen sus Biblias, siguen su ritual religioso, pero son incapaces de buscar y anhelar las preciosidades que Dios tiene cada día para ellos, a través de su palabra, de la oración, de compartir el Evangelio, hermanos. No son capaces de eso, de vivir una vida vigorosa espiritualmente, no somnolienta espiritualmente, no apagada espiritualmente. ¿Y cuál es el resultado de vivir vidas espiritualmente somnolientas? Vidas apáticas, vidas apagadas. Y estoy hablando de un vigor espiritual, de un vigor que es independientemente de las circunstancias. Es el gozo del Señor en el corazón del Hijo de Dios. Es la paz de Dios en aquel hombre y en aquella mujer, en cualquier circunstancia. Es la esperanza de ese Hijo de Dios. Chesterton llamó a todo esto la alegría del cristianismo. Él es conocido como el príncipe de las paradojas, Spurgeon como el príncipe de los predicadores. Nosotros tenemos nuestro príncipe de los pastores. Y él menciona que para que nosotros podamos vivir esa alegría de la vida cristiana, que es hermoso, hermanos, hay dos factores que debemos tener en cuenta. Primero, es el asombro y luego la gratitud. Asombro, ¿por qué? Porque tú te levantas cada día y dices, Señor, yo estoy asombrado cómo es que he despertado. Ya tengo 90 años y sigo viviendo. Asombro es usted poder despertar y la enfermedad que usted tuvo, oh Señor, me curé. Asombro es usted poder despertar y decir, gracias Señor porque me has concedido lo que tanto he anhelado. Gracias. Estoy asombrado de tu amor. Estoy asombrado de tu misericordia. ¿Cómo me escuchas a pesar de mi rebeldía y mi terquedad? Asombro es de poder ver y mirar a tu alrededor, decir, Señor, míralas. Mira una familia entera. No tiene qué comer. No tiene dónde abrigarse. No tiene un techo. Y tú te miras y te asombras, pero yo sí tengo un techo, tengo un plato de comida, tengo una familia, tengo un esposo, tengo mis hijos, aunque rebeldes y todos, pero son mis hijos. Tengo un esposo, aunque quiero matarlo a veces, pero es mi esposo. Aunque tengo una edad avanzada, pero puedo caminar. Aunque mi esposo no quiera saber nada de ti, Señor, pero yo te amo. Y me asombro de eso. Y todo ese asombro usted puede llevarlo a diferentes niveles de su vida. Y ese asombro da como resultado gratitud a Dios. Señor, tengo más de lo que merezco. He aquí mi vida, he aquí mis talentos, ayúdame a servirte correctamente, firmemente, amorosamente, sabiamente. He ahí mis recursos para ti, Señor. Ayúdame a orar por
por mi ser querido que no quiere escuchar tu palabra. Pero empieza por mi vida. Transfórmame a mí. Capacítame a mí. Dame gracia a mí. Fortaléceme a mí. Para ser un canal para los demás. Una vida exitosa es una vida de servicio realmente. Asómbrate de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso te va a llevar a que solamente en tu vida digas, gracias, 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 Señor. Así lo resume Chesterton. Yo me atrevo a agregar algo más. Esperanza. Esperanza que un día todo esto acabará. Esperanza que algún día mis lágrimas cesarán. Esperanza que algún día escucharé la voz de mi Salvador. Bien, buen servo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa, mi amado Hijo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te doy, Padre. Gracias por tu bendición de habernos hecho hijos tuyos. Gracias por tu palabra que nos dejaste para que nos fortalezca, nos nutra y nos inspire a continuar. Y es la fuente de toda sabiduría y de toda fortaleza y de toda esperanza. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno de los que escucharán tu palabra. Bendice tu palabra, Señor. Y ayúdanos, fortalécenos, capacítanos, Señor, para vivir día a día, honrándote, creciendo, anhelando conocerte un poco más y compartiendo estas buenas noticias con aquellas personas que no te conocen, Señor. Y cuando tengamos que confrontarlo con la verdad, lo hagamos en amor, sin distorsionar dicha verdad, aunque moleste, aunque incomode, aunque duela, pero la verdad de tu palabra debe prevalecer en todo tiempo y en todo lugar. Señor, gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén.